La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. Brevemente quisiera pues que vayamos allá a los principios, ¿verdad? Allá en nuestra mente, en nuestro corazón, al libro de Génesis. Lo hemos leído, hemos predicado mucho, ¿verdad? Y enseñado mucho acerca de este libro tan maravilloso, en donde el Señor pues nos muestra sus propósitos cuando Dios creó, ¿verdad? Todas las cosas, por lo menos las cosas que nosotros conocemos, porque pues hay cosas que Dios ha creado que todavía no las conocemos. El apóstol Pablo, cuando fue trasladado al tercer cielo, dice que él vio cosas que no se pueden descifrar, que no se pueden explicar con el lenguaje nuestro, porque no han existido, porque no sabemos, ¿verdad?, a qué cosas él vio allá, y él pues no podía expresarlas en un lenguaje entendible. Por lo tanto, podemos saber de que Dios está constantemente creando cosas nuevas, ¿verdad? Y dice la palabra que nosotros vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente o al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice la palabra de Dios. Pero las cosas que conocemos dentro de la creación de Dios, podemos ver la creación del hombre, que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reine, gobierne, ejerza dominio sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, sobre toda la vegetación, sobre toda la creación terrenal. El hombre fue puesto como un guardián, fue puesto como un agricultor, como un cultivador, fue puesto como una persona responsable de labrar la tierra, de administrarla y de darle cuentas a Dios. Dios mismo se encargó que el hombre tuviera todo lo que necesitaba para realizarse como tal, para que él pudiera ser feliz sin que nada le faltara. Dios lo estableció en un huerto que era una delicia, un huerto maravilloso que estaba debidamente, hermano, cercado, debidamente cuidado, ¿verdad? Dios preparó todos los aspectos, hermano, que pudiéramos considerar para que el hombre fuera feliz, ¿verdad? Y en el plan original de la vida era que el hombre se eternizara, que el hombre se desarrollara en niveles y que disfrutara siempre de la compañía de Dios. Dios mismo descendía a hablar con el hombre, y todo aquello, hermano, era algo maravilloso. En Génesis no sabemos cuántos años vivió el hombre en el huerto, nadie sabe en sí cuántos años fueron, ¿verdad? La palabra del Señor no nos da detalles de cuántos años el hombre disfrutó en el huerto antes de la caída, porque después de la caída todo el plan original de Dios se vio estropeado, se vio interrumpido a causa del pecado, porque cuando vino el pecado, vino la enfermedad, el debilitamiento, entró la muerte, vino, hermano, a situaciones difíciles para el hombre. La tierra fue maldecida por Dios a causa del hombre, ¿verdad? Y Dios le dijo al hombre: vas a trabajar duro, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan para subsistir, ¿verdad? Y entonces la vida del hombre vino a ser precisamente esa palabra. Ya no vino a ser vida que pudiera disfrutarse, sino que subsistencia nada más. Y eso es lo que el hombre sin Dios, el hombre sin Dios está condenado a subsistir nada más. Pero
Porque cuando hablamos de vida, pues es realizarse, es llegar a un nivel en donde se puedan disfrutar, hermano, todas las cosas, en donde se pueda tener esa armonía, esa comunión con Dios y todas las cosas que se necesita. Eso es el concepto de la vida. Pero cuando la vida carece de muchos recursos y en la vida se experimenta dolor, pena, angustia, aflicción, soledad, amargura, y tantas esas cosas, hermano, que han venido, ¿verdad?, a causa del pecado, entonces eso ya no es vida, eso es nada más subsistir, eso es nada más pues disfrutar un poquito por aquí, por allá, porque en la mayoría de mi vida me va a ir difícil, así es de que voy a aprovechar los tiempos buenos que tengo, los momentos buenos que tengo, ¿verdad? Y entonces el concepto de la vida se ve, ¿verdad?, de que disfruta el momento porque no sabes qué va a venir mañana, porque se tiene la idea de que la adversidad, lo malo es mayor que lo bueno que se puede aprovechar de la vida. Cuando alguien se casa, le dice, mire, disfrute su luna de miel, ¿verdad? No se meta a tener hijos, porque cuando se mete a tener hijos va a tener que cuidarlos, ¿verdad? Y disfrute con su esposo al principio su luna de miel, porque después se le puede volver en luna de hiel, ¿verdad? Y entonces nosotros somos muy conscientes de esas palabras, porque es la lamentable realidad de la vida. Ese es el proyecto de vida que el hombre conoce, no es muy alentador. Y cuando aquellos, hermanos, escritores bíblicos, siervos de Dios, aún que vivieron en etapas difíciles, miren lo que dijo Job acerca de la vida del hombre en la tierra, Job capítulo 14, versículo 1 y 2. Y entre ellos podríamos hablar de Jeremías, podríamos hablar de Elías, el gran profeta que deseó la muerte, allá en Primera de Reyes, capítulo 18, ahí Elías dijo, Señor, me es mejor la muerte que la vida, porque estaba en gran aflicción, estaba en gran angustia, y le dijo, Señor, basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y Jeremías llegó a tal grado que dijo, maldito sea el día en que nací. Job también dijo eso, hermano, ¿verdad? En momentos de angustia, Job dijo, maldito sea el día que nadie se acuerde, que nadie celebre, sea día de sombra, sea día de tinieblas, sea día de pesar y no de alegría, porque ellos estaban pasando por situaciones difíciles. Mire lo que dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Mire, lleno de turbaciones, lleno de problemas, de angustias. Versículo 2, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Vaya conmigo rápido al Salmo capítulo 90 y vamos a ver lo que escribió Moisés. Moisés era un gran conocedor, hermano, de la vida, ¿verdad? Acuérdese que Moisés vivió la vida en varias dimensiones. Él vivió los primeros 40 años de su vida, los vivió en el palacio de Faraón, pero antes de llegar al palacio, él experimentó la aflicción, la persecución, porque se recuerda que Faraón había ordenado que los varones fueran tirados al río, al Nilo, y los egipcios, los soldados egipcios andaban buscando a los varones para matarlos, porque no querían que un libertador se levantara entre el pueblo judío. Y Moisés, pues de niño, hermano, imagínese que él no tenía libertad, él quería decir algo, quería llorar y no podía, porque la mamá rápido le tapaba la boca y decía, no vaya a hacer que lo escuchen y vengan y me lo quiten y me lo maten. Entonces él vivía escondido, desde niño experimentó la adversidad, después lo echaron en el río. No sé si usted vio la película del príncipe de Egipto, Prince of Egypt, y es interesante ver ahí en caricatura, pero sabe de que es una gran verdad
en el clip ahí que pusieron del Moisésito en el río, y que ahí está un cocodrilo que se lo quiere devorar, y que de pronto una culebra del otro lado, porque esa era la realidad, esos eran los peligros que habían en él, y las corrientes también que eran fuertes, ¿verdad? Y remolinos que habían. Entonces ahí el que hizo esa película, en su imaginación fue muy acierta en la palabra, porque estos eran los peligros que él afrontó siendo niño, ¿verdad? Y después él fue al palacio, creció en el palacio, fue educado ahí. Después otros 40 años estuvo en el desierto en la casa de Jetro, su suegro. Ahí se casó con Séfora, y después él volvió a Egipto para liberar a Israel, y vivió otros 40 años en el desierto. Hermanos, 120 años vivió Moisés, 40. Podemos ver de que él experimentó varios niveles de vida, y acá pues es una oración de Moisés. Pero mire, vamos a tomar la lectura desde el versículo 10. Dice: los días de nuestra vida llegan a ser 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. O sea que miren, la Biblia le garantiza a alguien máximo 80 años. Así de que si alguien está más de 80 años, ya es gracia de parte de Dios, ¿verdad? Aquí no veo a nadie, ¿verdad? Es pura juventud, vemos, ¿verdad? Pero si usted conoce de alguien que murió de 80 años por arriba, de 81, de 82, ya deberían de celebrar, ya no deberían de llorar tanto, porque esa persona vivió más del promedio de la Biblia. Pero a veces los familiares, el papá murió de 92 y se están quejando: pobre mi papá. ¿Y qué esperaban? ¿Que viviera 120 o 140? Lo decimos en broma, pero nosotros amamos mucho, ¿verdad?, a nuestros familiares, y los queremos siempre con nosotros. Pero note usted acá, dice que el que es vigoroso, el que es fuerte, llega a 80 años, por lo difícil que es la vida. Versículo 11: ¿quién conoce el poder de la ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mire qué palabras tan maravillosas, porque Moisés dice: Señor, enséñanos, porque la vida en sí es una enseñanza. La vida, las etapas de nuestra vida que nos corresponde vivir, hermano, porque la palabra del Señor nos muestra que la vida del creyente está apegada al propósito de Dios. Dios sabe, dice en Romanos: todo coopera para bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Cada creyente, desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, desde ahí empieza la providencia divina dirigiendo nuestro destino. Si aún desde antes, ¿a cuántos de los que estamos acá, antes de venir a Cristo, el Señor de alguna forma les preservó la vida? Amén. De alguna forma, aun cuando éramos enemigos de Dios, el amor de Dios nos guardó de no caer en las trampas de nuestros enemigos. El poder de Dios nos guardó, hermano, por su gran amor, de que no muriéramos de un peligro, de alguna enfermedad, ¿verdad? En mi caso, yo siendo joven vivía en un lugar, hermano, cuando la situación se puso difícil allá al norte de Guatemala, la guerrilla contra el ejército, y día con día amanecían muertos, hermano, cantidades de muertos tirados en la calle, echados en el río. Ahí uno iba a bañarse y vería un muerto ahí, hermano, y verdad, una experiencia horrible. Eso nos tocó vivir. Pero sabe una cosa, dentro de la iglesia que nosotros buscábamos de Dios, ni un solo creyente perdió su vida. Dios los protegió a todos sobrenaturalmente. Pero podemos ver los peligros que uno afronta, hermano.
¿verdad? Y no solamente peligros, ¿verdad?, de la espada del hombre que devora, pero también de las enfermedades y de las dificultades, ¿verdad?, para salir adelante, para tener una alimentación correcta, para tener una educación que nos ayudaría a superar pues ciertas cosas y abrirnos paso y tener un mejor estilo de vida. Mire, acá nos dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos, y sea la gracia del Señor Dios nuestro sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de tus manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahí nos vamos a detener, pero podemos considerar todo lo que Moisés está diciendo con respecto a la vida, que es una situación de aflicción, de adversidad, pero que también la mano de Dios está sobre aquellos que confían en Él y que esperan en las promesas, porque en el Antiguo Testamento se le dio al hombre, hermano, al hombre de Dios, al siervo de Dios, la esperanza de la resurrección futura. En el Antiguo Testamento no hay mucha enseñanza con respecto a la resurrección futura, pero es cuando Cristo Jesús aparece en escena, cuando Él empieza a predicar por las calles de Jerusalén. Él empieza a hablar de un nuevo estilo de vida, que no solamente va, hermano, a ajustarse al plan original de Dios cuando Dios le dio vida al hombre, porque dice la palabra que Dios sopló, ¿verdad?, sobre el hombre ese aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Pero en Cristo Jesús podemos ver, hermano, de que la vida se proyecta más allá de lo que se ofreció en Génesis, porque el Señor nos habla de una vida eterna, sin fin, de una vida de deleites, de una vida, hermano, en donde se va a tener todas las cosas, pero especialmente una vida que va a estar cerca va a estar en la comunión con Dios, en la presencia de Dios. Y eso es algo maravilloso, porque el hombre al principio experimentaba la visitación de Dios de vez en cuando, pero en la futura vida, hermano, y de hecho nosotros ya lo tenemos, porque la presencia de Dios está con nosotros todos los días, ¿verdad? Cristo Jesús dijo: no los dejaré, no los abandonaré. El Espíritu de Dios no nos ha abandonado, está con nosotros las 24 horas del día, está siempre con nosotros, hermano. Y esto es lo mejor de la vida, la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, la vida no sería vida. Estar sin la presencia de Dios sería lo más horrible que le pueda suceder al individuo, hermano. Y yo realmente lo siento por aquellos que todavía no tienen la vida que Cristo Jesús les ofrece, porque el destino eterno de ellos, hermano, es lamentable, es algo horrible, hermano, que les viene a ellos el estar apartado de la presencia de Dios por la eternidad. Es algo horrible. Pero por otro lado, a nosotros se nos ofrece que Dios va a estar con nosotros siempre. Y eso es lo maravilloso, porque la compañía de Dios es la mejor compañía que pueda haber, ¿verdad? El estar con el Señor, o que el Señor esté con nosotros, es lo más maravilloso, hermano. Ahora el apóstol Pablo escribe acá en 1 Corintios 7:29, la porción que leímos, porque allí nos dice la palabra de que
nosotros debemos de tener el verdadero concepto de la vida, es, hermano, vivirla en la dimensión en Cristo Jesús, en el nivel de Cristo Jesús, en lo que el Señor nos ofrece, porque antes de venir a Cristo Jesús, nosotros nos pertenecíamos a nosotros, aunque no sé si usar esa declaración tampoco, porque nosotros antes de venir a Cristo no éramos libres de hacer lo que queríamos. La realidad es de que estábamos bajo el poder del maligno. El maligno dirigía nuestra vida, nos ponía malos pensamientos, malos sentires, malos impulsos, el hacer malas cosas. Y estaba sobre nosotros la influencia, la manipulación, o en ciertos casos el control del enemigo. El enemigo controlaba nuestra vida, porque el enemigo llega a poseer. Los demonios poseen vidas, hermano, y por eso es que hay personas que se entregan a la maldad, se entregan a la corrupción, a la depravación. Podemos ver el caso de aquel endemoniado gadareno que estaba poseído por una legión de demonios y que, hermano, era incontrolable, que vivía en los cementerios, aislado de las personas. Entonces, antes de venir a Cristo Jesús, pues nosotros estábamos en distintos niveles de cautividades. El enemigo usaba los vicios para cautivarnos. El enemigo usaba este mundo, el sistema, lo que el mundo ofrece para entretenernos, para mantenernos ahí cautivos, para no buscar la libertad, la liberación en Cristo Jesús. Pero desde el momento que venimos a Cristo, entonces las cadenas se rompieron y entonces ahora le pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados con su sangre, con el sacrificio poderoso de Cristo Jesús. Ahora podemos decir: yo soy de Dios, yo soy de Cristo Jesús. Él pagó para salvarme de todo pecado y de toda cautividad. Ahora le pertenezco al Señor. He sido sellado con su Santo Espíritu. Tengo la palabra de Dios en mi vida. Entonces hemos cambiado de dueño. Ahora somos del Señor. Entonces la vida que ahora vamos a vivir es lo que Cristo Jesús tiene para nosotros. El apóstol Pablo escribió mucho con respecto a la vida, pero entre los versículos más poderosos, más fuertes, más convincentes con respecto al nuevo estilo de vida que nosotros podemos experimentar en Cristo Jesús, él dijo: con Cristo he sido crucificado, con Cristo estoy, con Cristo estoy, hablando en un continuo presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que hago en este cuerpo las hago para glorificar a Cristo Jesús. Mire qué tremenda declaración, hermano. Pablo dijo: yo estoy crucificado con Cristo. Y entonces, cuando hablamos de crucifixión, pues hablamos de someter algo al castigo. Y lo que hay que crucificar es el mundo, lo hay que crucificar es la carne, lo que hay que crucificar al lado de Cristo Jesús es nuestra voluntad, es nuestro yo, son nuestras ambiciones personales, nuestros deseos, nuestros sentires deben de estar crucificados con Cristo Jesús. ¿Verdad? Y decir también, como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que nuestra voluntad mengüe para que la voluntad de Cristo se imponga, para que la voluntad de Cristo nos dirija, hermano. A tal grado es esto de que el apóstol Santiago lo entendió también de una forma muy clara cuando él dijo: hay de aquellos que dicen: mañana voy a ir a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Deberías de decir: si el Señor lo permite. Mire, ¿verdad? Porque
Dios, el hombre propone, Dios dispone. Dios es el que está sobre todas las cosas. Uno tiene planes, uno tiene ideas, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen nuestros planes? ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿De dónde salieron? ¿Salieron de nosotros o de este mundo? Porque si salieron de nosotros o de este mundo, no necesariamente Dios los aprueba. Hay que ver si vienen de Dios. Gloria a Dios, hermano, porque así debe de ser. El Señor debe de dirigir nuestros pasos. Entonces el apóstol Pablo dijo, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero también dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esa es la otra gran declaración del apóstol Pablo, porque él dijo, si yo vivo es para Cristo, es para hacer su voluntad. Porque ese es el meollo, ese es el centro, hermano, de la vida misma. Descansa en aquello que podamos vivir siendo dirigidos por el Señor. Porque eso es lo que realmente cuenta para la eternidad. Mire, cada ser humano tiene la opción, y aún el creyente, fíjese que el Señor al creyente le da la opción de vivir para Cristo o vivir para sí mismo, porque el Señor no lo obliga tampoco. El Señor le dice al creyente, ¿quieres vivir y hacer lo que quieras? Mientras no entre en pecado, por supuesto, mientras no transgreda la voluntad de Dios. Entonces son permisiones que el Señor le da, pero el Señor dijo, el que ama su vida o el que vive para sí, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, de que si nosotros sufrimos por la causa de Cristo, vamos a ser recompensados. Si nosotros trabajamos por la causa de Cristo, no te dejes caer, enciende la luz de Dios. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.